Un saludo cordial y afectuoso a todos los auditores. Y continuamos con este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. El mensaje que estamos viendo esta semana es Prefacio y saludo del apóstol, de la serie Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Semana 3, día jueves. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el libro a los Efesios capítulo 1, versículo 22. Y el verso de oración también está en el libro a los Efesios capítulo 3, versículo 7. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y también en el Espíritu. Yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Señor Jesús, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado, amén, que me ha sido dado según la operación de su poder. Alabado sea Dios por la palabra de hoy, por este versículo. Yo fui hecho ministro. Señor, damos gracias por su palabra. Pablo dice, yo fui hecho ministro. Nosotros también rogamos ser ministros de su palabra, ser ministros de su evangelio, por el don de la gracia. Rogamos, Señor, que podamos ejercitar nuestros dones para convertirlos en ministerios y ser cooperadores de la obra de Dios. Creemos a su palabra y estamos agradecidos por su hablar de todos los días. La gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Creemos en este poder, el poder que recibimos por la obra del Espíritu. Gracias, Señor, una vez más. Amén. Hoy presentamos Pablo, el dispensador de la gracia de Dios. Pablo era apóstol, designado por Jesucristo, por la voluntad de Dios. Él se presentaba de esa manera. Él era celoso, porque incluso estando preso cuidaba de las iglesias a través de las cartas. Por eso cuando estaba preso en Roma, él escribió a los Efesios en estos términos: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Efesios capítulo 3 versículos 1 y 2. Amados hermanos, Pablo aquí se declara prisionero de Cristo. Él no dijo que era prisionero de Roma, sino de Cristo Jesús. ¡Aleluya! La palabra administración del versículo 2 es oikonomía, que significa dispensar, ejecutar el plan de Dios. Dios tiene una despensa grande y llena de riquezas para suplir al cuerpo de Cristo. Es como el río de la gracia del libro de Efesios, pero para realizar la tarea de suplir, Él necesita de administradores que distribuyan sus riquezas.
conforme a la necesidad de su pueblo. El apóstol Pablo era un administrador enviado de Cristo Jesús por la voluntad de Dios para dispensar sus riquezas. Primeramente fue enviado, después recibió la revelación de Dios. La revelación divina es necesaria porque en la despensa de Dios no hay estudios bíblicos, tampoco hay doctrinas ni conocimientos teóricos, sino que hay Dios mismo, que desea dispensarse a la iglesia por medio del apóstol. Así que el apóstol no tiene un contenido propio, sino que debe dispensar las revelaciones recibidas de Dios. Podemos ver esto en el libro a los Efesios, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Efesios capítulo 3, versículos 3 y 4. El apóstol Pablo transformó esta revelación que recibió en las palabras. Estas palabras son la palabra de Dios. Vimos también la experiencia de los tesalonicenses, quienes entendieron que la palabra del apóstol no era de hombres, sino que provenía directamente de Dios. Ellos creyeron y la palabra operó eficazmente en ellos. Así también es en la iglesia hoy en día. Aún en Efesios también podemos leer misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y también profetas por el Espíritu, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Este era el versículo que orábamos también al principio. Entonces, vemos que todo proviene de la revelación de Dios dada a sus apóstoles y profetas, conforme al don de la gracia, según la operación de su poder. Ahora, si un apóstol es verdadero, su palabra debe tener la operación de su poder. Es muy común oír a maestros que hablan buenos mensajes, pero que no tienen la operación de su poder. Solo son informaciones que provocan comezón de oídos en aquellos que los oyen. Cuando la palabra proviene de Dios, ésta tiene fuerza y opera su obra con poder. El apóstol Pablo se consideraba el más pequeño de todos los santos, pero recibió de Dios la gracia para predicar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 8. Como dispensador, él tenía la responsabilidad de dispensar las inescrutables riquezas de Cristo a todas las personas. Tales riquezas han llegado hasta nosotros. Todo lo que ha sucedido en medio nuestro es porque el Señor está dispensando su palabra, su revelación, y el resultado de ese dispensar de Dios es la edificación de la iglesia, para que por medio de ella la voluntad de Dios de encabezar todas las cosas en Cristo se cumpla conforme a su propósito
eterno, Señor Jesús. Por eso, amados hermanos, amadas hermanas, el primer capítulo de Efesios manifiesta que el apóstol es designado por la voluntad de Dios y el resultado de la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu es que la voluntad de Dios sea realizada, que es hacer que Cristo encabece todas las cosas. Sabemos que la creación fue desconectada de Dios y por eso Él quiere poner a Cristo nuevamente en primer lugar, como cabeza sobre todas las cosas. Efesios capítulo 1, verso 22. Para alcanzar ese objetivo, puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Primera de Corintios capítulo 12, verso 28. En el contexto de este versículo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en Colosenses también podemos leer, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Esto nos muestra, queridos auditores, que por medio de la iglesia, Cristo encabezará todas las cosas. Aleluya. Alabado sea el Señor por la palabra de hoy. Damos gracias porque su palabra nos alienta, nos ilumina y también nos da poder para predicar el Evangelio a todas las personas. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este mensaje. Tenemos una pregunta. ¿Cómo se convirtió Pablo en un dispensador, en un administrador de las inescrutables riquezas de Cristo? Amados auditores, que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de felicidad y también un día lleno de muchas bendiciones. Amén.